Si el paciente está con una presión arterial sistólica de 60, ese paciente necesita ser reanimado. Es muy baja la presión, hay mucha hipoperfusión, porque puede ser que lo llevemos al salón de operaciones, pero se muere, porque hay muy poca hipoperfusión. Hay que tratar de mejorar un poquito la presión. Segundo, el paciente tiene que estar consciente. Y la razón por la que tiene que estar consciente se la voy a explicar ahora, pero él tiene varios factores. Y la otra cosa es que uno debe poder palpar el pulso radial. Eso lo que significa es, hay perfusión. Hay suficiente perfusión para que yo pueda no quedarme con este paciente en el cuarto de urgencia y llevarlo directo al cuarto de operación. Lo de que el paciente tiene que estar consciente es básicamente porque si el paciente está inconsciente, usualmente eso significa que el paciente está en un estado de shock severo, como vamos a ver ahora, y ese paciente probablemente no debe ser parcialmente reanimado antes de llevar al salón de operación. Y la otra cosa es que si el paciente está inconsciente porque tiene un trauma craneoencefálico, nada de esto va a pasar. Porque lo que también está bien visto es que a los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, la hipotensión le va muy mal. Le va muy mal porque además de la lesión por el trauma, hay una lesión secundaria a la hipoxemia y a la hipoperfusión y le va muy mal. Y entonces, que bueno, salió vivo, pero nunca más se paró la cama. Entonces, acuérdense, entonces esas cuatro, una sistólica de 80, paciente consciente, pulso radial presente y que tenga, ¿cuánto lo que consciente? Que sepa el pulso radial. Que tenga el pulso radial. Y que sea una lesión que podemos reparar. Y eso es lo que se llama hipotensión permisiva. Yo voy a dejar al paciente hipotenso permisivo porque yo lo estoy haciendo a propósito. Estoy a propósito dejando que esté hipotenso. Ok, entonces, esto termina la parte que quizás ustedes no habían escuchado o alguien les habló de alguna de estas cosas en la charla de trauma. No, ok. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita es más rápido, pero es un poquito, quizás repetitivo. Eso lo hace más interesante porque ustedes todos se lo deben saber. Y vamos a hablar un poquito de shock y de trauma torácico. Entonces, ustedes esta tabla la han visto. Esta es una tabla muy importante porque obviamente, como decía el doctor Santa María, que era el profesor de patología cuando yo estaba en la universidad con ustedes, él decía, uno no puede diagnosticar lo que no conoce. Si yo no sé que existe, yo no lo puedo diagnosticar. Entonces, estos son los marcadores clínicos del shock. Lo primero que yo tengo es que poder diagnosticar el shock, tengo que poder saber que el paciente está en shock. Si yo no sé que el paciente está en shock, yo no lo puedo tratar. Entonces, estas cosas ya ustedes las deberían haber visto. Si no, revisen la tabla con calma después. Pero fíjense en una cosa importante, que es esta. Esta es otra tabla clásica. Esto tiene siglos de existir. Y en esta tabla lo que hacen es poner los distintos grados de shock. Y aquí hay dos cosas. Una es que, poníamos que clase 1, clase 2, o sea, esto podemos ponerle otro nombre, alguna gente le pone shock tipo A, B, C o C, D. El asunto es que, si ustedes se fijan, la presión arterial está normal, puede estar normal, hasta que el paciente haya perdido 1500 cc de sangre. Eso es bastante. Eso representa casi el 30% de su volumen corporal. Esto puede ocurrir bastante en gente joven. Pero el pulso no. Entonces el pulso sí se altera mucho más rápido. Con una pérdida sanguínea menor de 750 cc o mayor de 750 cc, ya yo tengo una alteración en el pulso. ¿Qué es lo que eso nos dice? Que nuestra evaluación del paciente, si revisamos que está en shock, no necesariamente debemos esperar a que el paciente esté hipotenso. Nosotros podemos diagnosticar el estado de shock por la simple taquicardia en el escenario correcto. El paciente tuvo un accidente, tiene trauma, llegó con la frecuencia cardíaca 120, la presión arterial está bien, el paciente está en shock o no está en shock. En principio, probablemente está en shock. La otra cosa importante es el estado de conciencia. Y la pregunta aquí que les van a hacer, que ustedes van a contestar, es qué es lo primero que se altera en un paciente en shock. Y la respuesta no es la frecuencia cardíaca.
La respuesta es el estado de conciencia. El problema con esto es que no es fácil evaluar a alguien que tuvo un accidente y que llega ansioso al hospital y evaluar si esta ansiedad es producto de que el paciente está en shock o que el paciente simplemente está ansioso por lo que le pasó. Lo importante es recordar que esto puede pasar, porque lo que yo he visto en más de una ocasión es que llega un paciente muy agitado y es difícil tratarlo. Aquí en el cuarto de cielo que están dando tomadas que han cogido artritis, han agredido a los médicos. Entonces, cuando alguien tiene una artritis en la mano, está mirando así, no está conmigo, se va a ver si le toma o no le toma la presión arterial. Y el asunto es que a veces, de repente al rato, oye, ¿qué pasó con el paciente ese que llegó todo lo está tranquilo? Si parece tranquilo, puede que no sea tranquilo porque ya se tranquilizó. Puede ser que ahora el paciente haya pasado a esta etapa, donde moderadamente ansioso, confuso, y ya está entrando en una etapa confusiva letal. Que es lo que le decía que la parte de la hipotensión permisiva no es válida en el paciente que no está consciente, porque si el paciente no está consciente, entonces yo tengo que asumir que a menos que tenga un trauma craneoencefálico, el paciente está por acá, con una pérdida sanguínea muy grande y necesita algo de reanimación. Entonces, esto es algo que yo se lo pongo como algo de interés personal. Vamos a suponer que ustedes ya saben esto, ya ustedes pueden diagnosticar el shock. Vamos a suponer que ustedes ya saben esto, ustedes pueden saber cuál es entonces el nivel del shock, y si ustedes ven aquí abajo dice cómo es el tratamiento. Si es un shock clase 1, un poquito de salina, lactato, clase 2 también, pero clase 3 ya implica sangre. Y acuérdense que la transfusión de sangre en el paciente de trauma es totalmente empírica. Nadie transfunde sangre basado en un nivel de hemoglobina en un paciente traumatizado. Nosotros transfundimos sangre porque vemos mucha sangre en el piso, porque vemos que el paciente hay un montón de vendas en el salón de operaciones empapadas en sangre. Transfundimos sangre porque el paciente está hipotenso. Transfundimos sangre porque el paciente está taquicárdico, pero nadie en el momento inicial dice, ¿cómo está la hemoglobina? Para ver si lo transfunde o no lo transfunde. La transfusión es completamente empírica. Y a veces ustedes ven que sale el paciente del salón de operaciones habiendo recibido 5 unidades de glóbulo rojo, hemoglobina 17. Entonces, oye, pero ¿será que no la necesitaba? No, sí la necesitaba. Sí la necesitaba, eso va a bajar. Ahora que tú le empiezas a poner más líquido y todos los líquidos se redistribuyen, eso va a bajar. La necesitaba porque tú lo transfundiste por la necesidad clínica, no porque el hematocrito estaba bajo. Entonces, ya ustedes saben esto, y entonces ahora lo que tenemos es que saber esto, porque hay distintos tipos de shock, pero estos que están aquí, como dice, diagnóstico diferencial de importancia crítica, estos son los tipos de shock que ustedes, futuros colegas, y lo digo, y por eso les digo que es en mi interés que ustedes lo sepan, esto lo van a tener que diagnosticar ustedes, porque el paciente se va a morir en cuestión de 5 minutos, 5 o 10 minutos, y se puede morir si ustedes no hacen este diagnóstico. Y cuando digo ustedes, me refiero al médico interno. Así que ustedes tienen que poder hacerlo para que yo o alguno de los míos no se muera en manos de ustedes. Entonces, si el shock de importancia crítica, el shock que requiere tratamiento inmediato, es 1, el hipovolemia, 2, el cardíaco compresivo, cuando el paciente tiene un taponamiento cardíaco, el 3, el cardíaco obstructivo, que es cuando tiene una neumotórax de tensión o un neumotórax masivo, el cardiogénico puro, que es el paciente que tiene una contusión del miocardio o, saliéndonos un poquito de cirugía, tiene un infarto o una arritmia severa. Ustedes tienen que poderlo diagnosticar. Yo no le he puesto aquí cómo se diagnostica, pero ustedes lo tienen que estudiar. Y tienen que ver, ahora vamos a ver un par de imágenes, pero ustedes tienen que poder hacer este diagnóstico en cuestión de 10 minutos o menos.
porque la vida de la persona está en peligro. Y el shock anafiláctico, fíjense que aquí no está el shock neurogénico, y aquí tampoco está el shock séptico. Esos pacientes sobreviven, es decir, horas, días, y no se mueren. Entonces, esos no son de importancia crítica. No es críticamente importante que ustedes puedan diagnosticar un shock séptico o un shock neurogénico ya, llegando el paciente al cuarto de emergencia. Estos sí, porque estos son los que se mueren rápido. Y yo creo que ya casi terminando, entonces, bueno, esto es lo que ustedes van a cambiar esto de orden, porque quedó por ahí. Entonces, por ejemplo, estos son uno, o sea, el neumotor, atención, ¿cómo lo diagnostico? Primero lo tengo que sospechar, y la sospecha no es implícita, el paciente está muy mal, el paciente está, estoy muriendo, yo pongo el estetoscopio, no escucho nada, veo algo de desviación de la tráquea, y en el peor de los casos, si tengo alguna duda, ¿qué hago? Percuto, sí, y todavía tengo alguna duda, ¿qué hago? No tengo radiografía, ¿qué hago? No tengo, si no tengo radiografía, no tengo faz. ¿Qué hago? Oculto. Oculto y no oculto nada. ¿Qué hago? Meto algo, meto un chuzo, meto una lima, meto algo, porque estos pacientes tienen lo que se llama el efecto Lázaro. El paciente está muriendo y de repente y vuelve a respirar. Y así le llaman el efecto Lázaro, igual que con el taponamiento cardíaco. Tú le alivias el taponamiento cardíaco, queda, resucita. Y le llaman así el efecto Lázaro. ¿Saben de qué estamos hablando? Del Lázaro. Entonces esto lo tienen que poder diagnosticar. El neumotor a atención, lo tienen que poder diagnosticar porque en el peor de los casos metan una aguja. Lo importante es saber de qué lado van a meter la aguja. Y entonces ahí sí, de percuto de este lado, luego hiperresonante de este otro lado, no, aquí no la aguja. Este es el otro, este es el motor masivo. La situación va a ser muy parecida, pero la signología es distinta y el paciente puede estar igual, estoy muriendo. Y si no tengo la radiografía, tengo dudas, no tengo el FAS, no tengo el meto algo porque se está muriendo y se va a morir ahí. ¿Cuál es la primera causa? Importante pregunta. ¿Cuál es la primera causa de muerte en el paciente de trauma? En general. No. Shock es la primera causa de muerte prevenible. O sea que se mueren, pero no debieron haberse muerto. Pero la primera causa de muerte muchas veces es inevitable. ¿Cuál es? No. ¿De qué ustedes lo ven muy en el cuarto? ¿De la vida ya está terminada? No. Cuando llega el muerto, ¿de qué llega el muerto? Sí, pensando. A todo el mundo se muere de paro. No, la primera causa de muerte, esto está en todos lados, en el proyecto de examen. La primera causa de muerte es el paciente politraumatizado. Vamos a poner el politraumatizado. ¿Alguien quiere opinar algo ahora que pusimos otro nombre? La primera causa de muerte del paciente politraumatizado es trauma craneoencefálico. La gente se da un madrazo en la cabeza y se muere. La gente se lesiona la columna cerebral, trauma raquimedular y se pierde el encefalo. La gente se lesiona la columna. Hay un colega, un doctor, que una de las salas de medicina, creo que tiene un nombre de él aquí en el hospital. Y él cuando yo era interno, él era residente, pero él murió después de, cuando ya eran funcionarios los dos. Y yo no lo vi, pero fue un accidente automovilístico, pero la gente que lo vio me dice, no tenía nada. Y lo que le pasó fue que golpearon y se partió la columna a nivel cervical y se murió. Entonces, el trauma raquimedular y encefálico es la primera causa. ¿Y dónde está, en qué sistema corporal está la segunda causa de muerte en el paciente politraumatizado o de trauma en general? Más o menos, está por ahí cerca. En el tórax. En el tórax. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar siempre así.
Cuando ustedes tienen un paciente, ustedes siempre tienen que estar pensando que el paciente se le puede morir de una causa torácica y tienen que estar buscando las lesiones torácicas potencialmente mortales, que ya les dije las tres: el taponamiento cardíaco, el hemotórax masivo y el hemotórax de tensión. Ustedes tienen que saberlas diagnosticar clínicamente, tienen que saberlo, porque tienen que poder, en algún momento les va a tocar. ¿Quién es su profesor de obstetricia? ¿Quién fue? El profesor de obstetricia mío era el doctor Augusto Val, señor extraordinario, y él se murió en dengue. Pero yo me acuerdo que el doctor Val nos enseñaba, nos hacía mucho énfasis en el parto del paciente que viene en sacro. Y yo no sé por qué, pero me llamó mucho la atención la manera como él lo decía. Y cuando yo estaba en el segundo año de internado, y ya estaba a punto de terminar el segundo año de internado en OCU, en ese tiempo, los internos atendíamos todas las primigentas y todas las segundigentas. Y todos los otros partos los atendían las parteras en el hospital. Nosotros atendíamos primigentas y segundigentas. Y yo me acuerdo que yo estaba de turno y llegó la auxiliar partera y me dice: doctor, llegó una primigenta en labor. ¿Cuánto tiene de dilatación? Como 3 centímetros. Y ahora voy. Yo me enredé porque estaba de turno, estaba atendiendo otras cosas. Y pasaron horas y horas. Y yo no fui a verla así. Hasta que llegó la mujer con los ojos así. Y cuando yo llegué, pensé que era una primigenta. Y cuando yo llegué, ¿saco el primigenta qué es? ¿Cuál es el manejo de los pacientes? ¿Saco el primigenta? Saco el primigenta cesárea. Y cuando yo llegué, lo primero que vi fue un pie. Estoy terminando mi segundo año de internado. Y estoy pensando: se va a morir este chiquillo aquí, y hasta aquí llegó esta cosa. Y me acordé del doctor Val. Cuando digo, acuérdense de todas estas cosas, me acordé del doctor Val, que el doctor Val dijo: no hagan nada, quédense tranquilos, mantengan la calma. Él va a empezar a girar, y él giró, y de repente tenía así, yo metí la mano y saqué la otra piececita, y él giró otra vez, y después salió un codo, y yo metí la mano y saqué el otro brazo, y después vino y giró de otra forma, y salió el otro codo, yo metí la mano y saqué el otro brazo, y ya no tenía la cabeza. ¿Y se acuerdan de cuál es la maniobra? Sí, mentón. La maniobra del perizó. Metí la mano, o sea, viene la episiotomía, hay que hacer la episiotomía. Sí. Viene la episiotomía, mete el dedo, mete el dedo en la boca, bájale la cabeza y el niño sale. Y salió. ¡Guau! Exactamente. ¡Guau! Cuando dejé de temblar, la auxiliar de que el cordón, doctor. Yo tenía al bebé y yo lo agarraba como si fuera mío. Pero acuérdense de estas cosas, porque estas cosas pasan. Yo me acordé, por eso es que yo le tenía un cariño enorme al doctor Val, y cuando el doctor Val se murió de un dengue hemorrágico, se murió con mucho dolor. Él tiene 2 hijos que son obstetras, probablemente alguno de ellos es profesor de ustedes. Así que esto ustedes tienen que saberlo así. Este tipo de cosas, meter una aguja, meter un trocar, alguna de estas cosas. Este es el destaponamiento cardíaco. Es fácil hacerlo con el FAS, se ve bien, pero también clínicamente, y si tienen la duda, el paciente, es más difícil, pero si tienen una duda de que hay un taponamiento cardíaco, se mete una aguja en el espacio por debajo de la apéndice tifoide, y uno lo va metiendo con mucha lentitud. Acuérdense que el saco pericárdico tiene una presión crítica. Cuando el saco, y es poquito, son
40, 50 cc. Si el paciente tiene 20 cc, el paciente está bien. El paciente tiene 40 cc, se está muriendo. Entonces, si uno mete una aguja, no lo metan, no lo hagan, pero si llegaran en una situación así de vida o muerte, ustedes están completamente seguros de que es un taponamiento cardíaco, porque tiene una herida aquí, en todo el pericardio, tiene una herida, está muriéndose, tiene ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos no se ocultan. Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Uno pone el estetoscopio, nada. Me acuerdo que el último paciente de esto, el médico general me decía, doctor, no se oye nada. Yo, no, si tiene un taponamiento cardíaco, pero aquí estamos en el cuarto de urgencia de Santo Tomás y nada, hay que subirlo y abrirle el pecho. Pero ingurgitación yugular, hipotensión, ruidos cardíacos ausentes, es la triada de Beck. No se ve la mayor parte de las veces, pero si la ven y el paciente está muriendo, metan una aguja. Uno mete una aguja aquí entre el espacio costal y el apéndice sifoide y dirige la aguja lentamente, porque hay sangre. Si ustedes van lentamente, siempre succionando, en el momento en que entran al saco pericardio, inmediatamente sale el montón de sangre. Y a ese otro efecto Lázaro, porque la presión es crítica. Con 30 cc el paciente está bien, con 40 cc se está muriendo. O sea que tú sacas 10 cc y el hombre respira. Y entonces, eso ha pasado, y entonces te vas con la aguja hacia el salón de operaciones y cada vez que el paciente empieza, respira un poquito. Hasta que llegue y alguien le abra el pecho y se controle la enfermedad. Entonces, este paciente, este es un caso interesante. Ahí lo dice, ensanchamiento del mediastino. Este paciente fue mandado para su casa. Llegó con esa radiografía después de un accidente automovilístico y fue mandado para su casa. ¿Por qué? Nadie sabe. Después regresó y estaba vuelto bien. Porque el ensanchamiento del mediastino lo que sugiere es que el paciente tiene una lesión en la aorta. Y no es cierto que todas las lesiones en la aorta son necesariamente mortales. Hay muchos pacientes que van a tener una ruptura de la aorta en el sitio del accidente y ahí mismo quedan, no llegan, mueren ahí. Pero hay un porcentaje pequeño, quizás no tanto, 10, 15%, que llegan porque el hematoma se contiene, porque la ruptura no es total, porque diseca y no hay una exsanguinación. Porque no hay una disección retrógrada y hay una disfunción valvular. Esos pacientes llegan a lo. Entonces ustedes tienen que diagnosticar esto. O por lo menos tienen que recordar esta imagen y cuando la ven, decir, el paciente no puede ir para casa. Este paciente necesita una tomografía. Porque necesito definir, ¿por qué está estable? Necesito definir si este paciente tiene o no tiene una lesión aórtica. Y muchos de estos pacientes se pueden salvar. Se pueden salvar. Ya estamos acá. Entonces, aquí la charla decía que hay de viejo, y bueno, esto está un poco complicado, yo creo que esta es la misma que pusimos adelante. Nosotros seguimos teniendo problemas con los traslados de los pacientes. Los pacientes vienen mal trasladados, a veces nos mandan a un hospital, el hospital que los tiene que recibir no los recibe. Yo vi aquí gente en el cuarto de urgencia del Hospital Santo Tomás decirle a la ambulancia, ni me bajes al paciente, regrésate con él porque no lo voy a aceptar. Pero no me bajes a ese paciente porque no lo voy a aceptar. Regresa con él, regresa a la ambulancia. La otra cosa que tienen que estar pendientes ustedes, porque les va a tocar, es que, y alguien tiene que tomar esto un poco más en serio, les van a decir, súbase una ambulancia, váyase con este paciente para Panamá. Entonces el que viene manejando la ambulancia viene a toda velocidad. Y vienen ustedes ahí atrás, a la buena de Dios. Si hay un accidente, ¿quién responde por ustedes? Nadie. Y entonces ustedes se van a encontrar que llega el funcionario y le dice, tú, ve con el paciente. No, perdón. No, ve tú. O sea,
helicópteros, canoa, un montón de cosas que cuando uno está joven pueden parecer aventuras, pero son peligrosas. Y ustedes tienen que hablar seriamente como asociación, como grupo, de que ustedes tienen que tener condiciones seguras para participar en uno de estos traslados a lo loco que hacemos nosotros. Me mandaron una paciente hace unos años atrás que la operaron en Chorrera, tenía una lesión en la vena cava y el cirujano que la operó le puso una pinza en la vena cava y mandó a la paciente así. Y no solo mandó a la paciente así, sino que le dijo al interno: dile al chofer que no caiga en ningún hueco porque si esa pinza se suelta, ahí mismo se muere la paciente. En serio, totalmente cierto. Si la pinza se suelta, la paciente se muere. Y ahí venía el pobre interno, la pobre interna, muerta del susto pensando, porque no veo la pinza, tengo el paciente cubierto, yo no veo la pinza, yo nada más estoy esperando a ver en qué momento hay un hueco y la paciente se muere. Entonces él llegó, pero esas cosas no pueden ser. Esas cosas no pueden ser, esos son traslados locos, son traslados aventureros, cosas que no deberían estar ocurriendo. Así que no trasladamos bien a los pacientes, no hay trabajo de equipo, ahora hay más protocolos, el asunto es cumplirlos, nadie quiere hacerlo. Realmente la atención, si ustedes van a un congreso del Colegio Americano de Cirujanos y ustedes van a las charlas de trauma, todo el mundo se parece a ustedes. Todo el mundo es jovencito, todo el mundo anda con un arete aquí, un arete en la nariz, en la cola de caballo, todos son jóvenes. Si ustedes van a la parte de cirugía oncológica, todos se parecen a mí. Todos son canosos, todos tan viejos. Entonces, cirugía de trauma es realmente algo para los jóvenes. Hay que tener mucha energía. Yo ya no lo hago todo, porque hay que tener mucha energía para pararse a las 2:30 de la mañana a venir a ver a alguien que le pegaron un tiro en el pecho y venir en el carro. Y yo dejé de hacer turno hace unos años atrás, una vez que en medio de un aguacero me pasé y terminé por allá en el corredor norte, no vi la salida y digo, no, esto ya no es para mí, estamos cambiando esto, hay otra gente que puede hacerlo, que lo haga otro. Y bueno, y la otra cosa que nos afecta es la parte de todo este tipo de el SARS, CoV-2, el KPC, los vídeos difíciles, le Candida auris, todo tipo de cosas. Ustedes no tuvieron la oportunidad, pero eso fue una locura. Cuando hubo la pandemia, o sea, tener que operar pacientes que o tenían COVID o sospechábamos altamente que tenían COVID. Y, o sea, una escafandra, toda una serie de cosas, y entonces metido en un hueco por allá porque no se operaban en un lugar especial y estaba uno ahí metido, entonces tenía lentes, protectores y una pantalla. Yo no veía nada. Además de eso, una serie de cosas por aquí y por allá, tampoco oía nada. Entonces, la situación se hacía tan dramática que hasta parecía chistosa. Entonces, de repente, pásame tal cosa, ¿qué? Tal cosa, yo no oigo. Y todo el mundo empezó a empezar con esa risita nerviosa que le entra a uno cuando está asustado. ¿Qué está pasando? Era una cosa de loco. Y ustedes, ojalá no tengan que vivir, pero si lo tienen que vivir, pues en alguna otra pandemia, algunas de estas cosas son tremendas. Son cosas tremendas, es difícil. Algunos de nosotros, ustedes saben que en Gran Bretaña, si tú mueres en el ejercicio de tu trabajo, cualquiera, es decir, en el sector público, si tú eres un conductor de bus y mueres en un accidente manejando un bus, conductor de tren, si eres un mujer y se puede determinar que fue producto, que la muerte fue por cumplimiento de tu trabajo, tú tienes derecho a una pensión especial. Mucha gente murió, muchos médicos murieron por COVID, y toda esa gente, su familia, quedó con una pensión extraordinaria porque había perdido a
un miembro importante de la familia atendiendo enfermos. Nosotros acá tengo varios amigos, colegas que murieron. Ninguno que yo recuerde se murió atendiendo a nadie, pero le dio COVID y se murieron. Entonces, pero puede pasar. Y nosotros no tenemos nada. Me daba COVID ahí en medio de esa operación y me muero, mala suerte. Entonces, todas estas cosas puedo ocurrir. Ok, ¿alguna pregunta?